listos para iniciar una entrega más de Noticiero RNA Edición Internacional. Quédese con nosotros y conozca la información más actualizada a escala mundial. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca después de una visita de Estado en Japón, que estuvo marcada por las discrepancias en dos puntos clave. El presidente de Irán dejó abierto el camino para que Estados Unidos pueda negociar con Irán y volver al acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales. China ha pedido explicación de por qué en Estados Unidos se han desviado 4 paquetes de documentos que iban dirigidos a las oficinas de Huawei en Asia. Tormentas severas y tornados impactaron los estados de Indiana y Ohio, generando destrucción a su paso. La cifra de muertos y heridos continúa aumentando. Anuncian la puesta en marcha de un censo de venezolanos en Estados Unidos a través de los servicios consulares digitales. Juan Guaidó habla de alivios migratorios. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca después de realizar una visita de Estado en Japón, que estuvo marcada por dos diferencias en dos puntos clave: sus relaciones comerciales y las relaciones con Corea del Norte. Donald Trump regresa a la Casa Blanca y lo hace después de 4 días de visita de Estado a Japón, donde destacaron las discrepancias en dos temas clave. El primero, Corea del Norte. Las conversaciones con el primer ministro nipón Shinzo Abe no avanzaron demasiado después de que el presidente estadounidense restara importancia a unos ensayos con misiles de corto alcance que realizó Pyongyang a principios de mes. Trump llegó a contradecir a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, después de que dijera que estas pruebas violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no sentó bien a Japón, que ve la capacidad nuclear de Corea del Norte como una de sus principales amenazas. El segundo tema en agenda fueron las relaciones comerciales. Trump amenazó con imponer altos aranceles a los fabricantes de automóviles japoneses en su intento por reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con otras naciones. El presidente asegura que su país recibe un trato injusto en los acuerdos vigentes. Tokio y Washington buscan así un acuerdo comercial bilateral, pero Trump dijo que no espera grandes avances hasta julio, fecha de las elecciones parlamentarias japonesas. Trump ignoró además las peticiones de Abe para eliminar los aranceles al acero y al aluminio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y mientras tanto, el presidente de Irán dejó abierto el camino para que Estados Unidos pueda renegociar con su país y además volver al acuerdo nuclear que tiene Teherán con las potencias mundiales. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo el miércoles que el camino no está cerrado si Estados Unidos quiere negociaciones con Irán y vuelve al acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales. Rouhani habló durante una reunión de gabinete. No nombró explícitamente a Estados Unidos, sino que se refirió a Washington diciendo: cuando detienen la crueldad contra nuestra nación, dejan de lado las crueles sanciones, defienden sus compromisos y regresan a la mesa de negociaciones que dejaron el camino. No está cerrado para ellos. El año pasado, Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales y restableció las sanciones a Teherán. En las últimas semanas, las tensiones se han disparado cuando Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Golfo Pérsico en respuesta a una amenaza aún no explicada de Irán. Estados Unidos también ha acusado a Irán de estar detrás de una serie de incidentes, incluido el presunto sabotaje de petroleros frente a las costas de los Emiratos Árabes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más temas, China ha pedido explicación de por qué en Estados Unidos se desviaron 4 paquetes de documentos que iban dirigidos a Huawei en Asia. China pidió el miércoles al mensajero estadounidense FedEx una explicación sobre los informes de paquetes desviados por el gigante de las telecomunicaciones con sede en Shenzhen, Huawei. Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa en Pekín que no era bueno que una gran empresa como FedEx siguiera desviando la correspondencia. Se descubrió que 4 paquetes que contenían documentos se habían desviado a las oficinas centrales de FedEx en los Estados Unidos, en lugar de entregarse a las oficinas de Huawei en Asia. Las entregas perdidas están atrayendo atención inusual debido a la especulación de que están relacionadas con el aumento de las tensiones comerciales y las nuevas sanciones de Estados Unidos a Huawei.
La compañía de telecomunicaciones dice que está en conversaciones con FedEx y montará una defensa legal si descubre que se violaron sus derechos luego del desvío de paquetes. FedEx se disculpó y dijo que la correspondencia se había desviado accidentalmente. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más temas, tormentas severas y tornados han impactado al estado de Indiana y Ohio, dejando destrucción a su paso. La cifra de personas fallecidas y heridas continúa aumentando. Devastación en Ohio después de que una secuencia de tornados atravesara el área la noche de este lunes. Tornado on the ground. En Dayton se repiten estas escenas de desastre. Y lo mismo en las afueras de Indianápolis. De acuerdo con las autoridades, 75 viviendas fueron afectadas por esta tormenta. Oh my God. Y el servicio meteorológico afirma que en al menos una docena de poblaciones entre Indiana y Ohio se registraron daños. Hacia el norte también hay escenas caóticas. Calles inundadas, edificios que se deslizaron sobre sus cimientos y daños en comercios como esta tienda de celulares o como esta estación de servicio donde la estructura colapsó y atrapó a este vehículo. El conductor estaba en el auto cuando colapsó. El mayor problema es que todavía es inestable en este momento. Puede moverse y colapsar en cualquier momento. Este martes marca el 11º día de tornados y condiciones severas en esta área, y todo indica que no será el final. Se esperan más tornados y lluvias en la zona. Jorge Agobián, Voz de América. Estamos de regreso con ustedes, nos vamos hasta Sudamérica. Y es que los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó anunciaron que ha iniciado un censo para venezolanos en los Estados Unidos y también han hablado de alivios migratorios. El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia este martes. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos. Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades. Los representantes del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que los datos introducidos en el registro no serán filtrados a autoridades de ninguna otra nación. Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos, el punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares. Como parte de un plan de alivio inmigratorio, el embajador Vecchio informó sobre el adelanto de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido. También se informó sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad inmigratoria. José Pernalete, Voz de América, Miami. Continuamos con más temas. El informe de una organización ha revelado que la vida de los menores de edad en Latinoamérica ha mejorado, a excepción de los niños que viven en Venezuela. Los niños nacidos en el mundo hoy tienen una mejor oportunidad que en cualquier otro momento de la historia para crecer sanos, educados y protegidos. Incluso hace una generación un niño tenía el doble de probabilidades de morir antes de llegar a los 5 años, 70% de probabilidades de estar involucrado en el trabajo infantil y 20% más de probabilidad de ser asesinado. Sin embargo, como revela el nuevo informe global de la organización Save the Children, los datos desde el año 2000 hasta el 2019 muestran un significativo aumento de todos los factores que garantizan una infancia feliz a los niños en casi todos los países del mundo. Angélica Cadavid, vocera de Save the Children, explica el porqué de esta mejora. Inversiones de los gobiernos priorizando cambios para los niños. El liderazgo femenino, el cual he encontrado que es muy interesante en países donde se ha presentado un incremento. Los objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron.
Los datos sonríen en América Latina, donde en países como México el trabajo infantil declinó del 24 al 5%, o Colombia, donde la tasa de homicidios infantiles es la segunda más alta del mundo, las cifras ahora bajaron un 37% respecto al año 2000. Más niños en las escuelas, más comida por todos y menos muertes infantiles son algunos de los aspectos que determinan el progreso de la región, en la que Nicaragua, dice el reporte, a pesar de la crisis política y económica del último año, hizo los progresos mayores. Nicaragua está significativamente mejor hoy que hace 20 años. Y algunos de los factores que influyen es la mortalidad de niños con menos de 5 años, por lo que los niños que mueren antes de los 5 años se reducen, según creo, en un 56%, así que más de la mitad. Solo 3 países de los 176 analizados no mostraron progresos. Entre ellos Venezuela, lo que se atribuye a su crisis social, pero también a otros factores que empeoraron la situación. El número de personas desplazadas, como sabemos, las personas están huyendo a los países vecinos de Venezuela. La mortalidad de los niños menores de 5 años, hay una crisis médica en Venezuela y la violencia contra los niños o los niños que mueren como resultado de la misma se ha incrementado en un 60%. América Latina, respecto al resto del mundo, está atrás en aspectos como la violencia contra los niños y aquellos que tienen que escapar de su país, algo que según Cadavid tiene que mejorar y se puede conseguir, sobre todo mirando los resultados ya logrados. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y nos vamos hasta España, donde la policía capturó a 4 migrantes que intentaban cruzar desde Marruecos hasta el norte de África, escondidos en vehículos. La policía española dice que interceptó a 4 migrantes escondidos dentro de varios vehículos que intentaban cruzar desde Marruecos hasta el enclave de Melilla, en el norte de África. La policía publicó videos e imágenes de los migrantes que, según dicen, eran de origen subsahariano, incrustados en el interior de los vehículos. 2 de los migrantes eran hombres de 20 y 21 años, mientras que otro era una niña de 15, dijo la policía. 2 de ellos tenían que ser tratados por asfixia, desorientación y dolor en las articulaciones. Los conductores de nacionalidad marroquí han sido arrestados, informaron las autoridades. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Sudán, las protestas continúan presionando a los militares para que entreguen al poder a una autoridad que está liderada por civiles. Los líderes de la protesta de Sudán continuaron atacando por segundo día para presionar a los militares a entregar el poder a una autoridad liderada por civiles. Sigue al derrocamiento el mes pasado del presidente autocrático Omar al-Bashar en medio de manifestaciones a nivel nacional contra su gobierno. La huelga se produce cuando las conversaciones entre los manifestantes y el Consejo Militar que se apoderó del país luego de la expulsión de al-Bashar siguen estancadas. Las dos partes están divididas sobre la composición y el liderazgo de un consejo soberano que dirigiría el país durante un periodo de transición de 3 años. Las conversaciones se estancaron a pesar del progreso aparente en las negociaciones a principios de este mes sobre un gabinete interino y un cuerpo legislativo para el periodo de transición. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Estamos de regreso con ustedes, continuamos con más información. El ex vicepresidente y alcalde de Teherán confesó haber asesinado a su esposa a tiros y ya ha sido capturado por la policía. La policía arrestó el martes a un ex vicepresidente y alcalde iraní de Teherán, luego de que confesó haber matado a tiros a una de sus esposas en su casa, informó la agencia estatal de noticias de Irán. La policía detuvo a Mohammad Ali Najafi luego de que acudiera a las autoridades y confesara haber asesinado a su esposa Mitra Najafi, dijo el fiscal. Las autoridades señalaron que Najafi y su esposa tenían problemas domésticos. La violencia con arma de fuego es muy rara en Irán, especialmente entre la élite política y económica del país. Najafi renunció como alcalde en 2018 después de que los de Línea Dura lo criticaran por asistir a un espectáculo de danza de chicas jóvenes. En 2013, Najafi, un matemático educado en el MIT, trabajó como vicepresidente a cargo del patrimonio cultural y el turismo en la administración del presidente Hassan Rouhani durante casi 7 meses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más temas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia criticó una operación de la Policía Armada que ocasionó más tensiones con Serbia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó una operación de la Policía Armada en el norte poblado por serbios de Kosovo que provocó un aumento de las tensiones con Serbia. Hablando en una conferencia de prensa con su homólogo esloveno, Lavrov dijo que tales provocaciones son beneficiosas para aquellos que quieren crear una zona de amortiguamiento desde Rusia en los Balcanes. Kosovo dijo que la redada del martes, que involucró vehículos blindados y que arrestaron a unas 2 docenas, fue una operación del crimen organizada. Lavrov acusó a la OTAN y Occidente de no estar dispuesto a cumplir con los compromisos alcanzados entre Belgrado y Pristina. La redada fue el último estallido de tensiones a largo plazo entre Serbia y su antigua provincia, que se declaró independiente en 2008, después de una sangrienta guerra de 1998 y 1999, que terminó solo con la intervención de la OTAN. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información importante. El Museo del Louvre en París se ha vuelto a abrir al público después de que se cerró durante un día, cuando los trabajadores, quejándose de hacinamiento, se retiraron. Los representantes sindicales se reunieron y decidieron reabrirlo nuevamente. Cientos de turistas frustrados que habían estado esperando varias horas expresaron su alivio de que se les permitiera la entrada. Los estudiantes chinos de secundaria fueron filmados y se vieron obligados a destruir sus teléfonos inteligentes en un aula después de romper las reglas escolares en contra de traerlos. En la ciudad de Shanqiu, en la provincia de Henan, en el centro de China, un niño lanzó repetidamente su teléfono en una plataforma frente al aula mientras un maestro lo acompañaba. Otro niño usó un candado para golpear su teléfono y lanzarlo de nuevo. Según los informes, a los estudiantes no se les permite llevar teléfonos a la escuela. El escandaloso mundo político de Israel estuvo al límite el miércoles, contando las horas hasta la medianoche para ver si se formaba un nuevo gobierno o si como alternativa habrá una segunda elección nacional sin precedentes este año. Las negociaciones continuaron a lo largo del día para tratar de forjar un compromiso que permita a la fracción de Israel Beiteinu unirse a la coalición de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin él, Netanyahu no tiene mayoría parlamentaria y no podrá formar un gobierno dentro de los 42 días que se le encomendó hacerlo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así llegamos al final de esta emisión de Noticiero RNA, edición internacional. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima.